A Medias está de gira por todo el país. Si quieres asistir a uno de nuestros episodios en vivo, ingresa en amediaspodcast.com y regístrate. Y esto es A Medias, con un invitado especial. súper especial. El periodista, editor, especializado en gastronomía, el señor Miro Popic. Gracias por estar con nosotros. No sé si buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, feliz de estar aquí. Solo bueno el internet. Eso, Nunca cuando es la mañana, gente, nunca es exacto, noche. cuando la gente quiera verlo. ya cumplimos con los 3 horarios establecidos. Sí, de hecho nos estaba contando que le gusta el café y toma 10 cafés al día. Y bueno, comienzo con 3 cafés. Comienzo con 10. Con 3 cafés en la mañana grande y después durante el transcurso del día hoy tomando más pequeñitos. Ay, Dios. Para irse Así dando... Así es. Es como el gasolina. Yo me levanto en la mañana pensando en el café que me voy a tomar. O sea, el cafecito Yo estoy temprano. tomando café en este momento. Estamos grabando en la mañana. Y un buen café para despertarnos. Y queremos hablar con Miro sobre el plato navideño. ¿Cuál es el origen del plato navideño? Que hay muchas explicaciones detrás, muchas controversia, y incluso sobre gastronomía venezolana, y probablemente hacia la segunda parte del capítulo vayamos a hablar de caraotas con azúcar o sin azúcar, todo ese tipo de cosas que hay tanto debate sobre. Sí, que eso. todo el mundo, siempre hay un debate por lo menos una vez al mes de alguien peleando por comida. Por comida. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacerle las preguntas, todas las que podamos a Miro e ir aclarando este asunto. Pero primero, como estamos en Navidad, ¿no? Hablar del plato. Por cierto, hay que prender el arbolito. Se apagó. Ay. Vamos a prenderlo allá. Aquí abajo. Ahí. Ah, no, está prendido. Lo que pasa es que la luz va y viene. Lo que pasa es que Perfecto. se fue la luz. Se fue la luz. Ya se mueve. Listo, sí está mejor. Ya se mueve. Y como estamos en Navidad, bueno, queremos empezar con el plato navideño. El año pasado, en el episodio navideño, hablamos de la yaca, justamente citando este libro. Es verdad, lo Miro, citamos. El pastel que somos, pero ahorita está estrenando un nuevo libro. Si quieres lo muestra para que lo vayan a comprar. Claro. Como no, inmediatamente. Leer para comer. Con prólogo de Luis Carlos Díaz. Nuestro querido amigo íntimo Luis Carlos. Así es. Somos dulces, pero estamos salados. Tremendo prólogo. Naguará. Y allí se hablan varias cosas, entre esos un gran fake news de la yaca. Vamos a empezar con polémica. Polémica, porque ¿Cuál uno es nos ese dice fake que news? estábamos hablando off camera, que nos dicen en los colegios, que uno se cree la historia de la yaca, que lo hicieron los esclavos, que la vaina, y es mentira. Efectivamente, una de las cosas que nos enseñaron en el colegio, y lo siguen enseñando todavía, es que el nacimiento de la yaca tiene que ver con las sobras que le daban los amos, las sobras de comida que le daban los amos a los esclavos. Eso es absolutamente falso, eso es mentira. Oh my Y no God. es de este gobierno ni del gobierno anterior. Es absolutamente falso por una razón muy sencilla. La hallaca, el concepto de hallaca y de pastel es prehispánico. Existía aquí antes de la llegada de los españoles. El concepto de pastel, que es el maíz molido envuelto en una hoja que originalmente era el montorio de la propia hoja del maíz, del jojoto, envuelto en hoja y puesto a hervir, ya existía antes de la llegada de los españoles, y de hecho existía ya el nombre de hallaca, y lo escribió por primera vez el florentino Galeotto Chey, quien vivió en Venezuela durante 14 años y participó en la fundación del Tocuyo en 1545. Y es cuando comienza la penetración del territorio continental, lo que se llamaba tierra firme. Pero lo de adentro de la yaca, ¿de dónde está? O sea, tiene que algo que ver con los españoles, Claro, ¿no? el guiso es No, español. El guiso- Eso es posterior, o sea, estoy diciendo que el concepto de hallaca es pastel. Pastel es la pasta que se forma con el maíz molido, envuelto en una hoja y puesto a cocinar sobre el agua o sobre el calor. Ese concepto ya existía de ese pastel, y de hecho todavía hoy en día en Oriente y en Margarita se le llama, a la hallaca se le llama pastel. ¿Así? Sí, señor. Y pastel viene del latín pastus. Estaba leyendo Exactamente. justamente en su libro. Ese concepto ya comida. existía aquí y está descrito por Galeotto Chey, quien dice que hacían una suerte de pan, maíz molido envuelto en hoja, y lo ponían a hervir. Y le llamaban hallaca, y lo escribe en italiano A-I-A-A-C-A. Hallaca. Hallaca. Claro, suena italiano. ¿Y estaba relleno o no? No. O sea, el llevaba- relleno vino con no, los españoles. El relleno es posterior, y bien llega aquí con los españoles, pero no llega de España, sino que llega de México. Oh. Llega de México, concretamente de Veracruz, cuando se establece el primer triángulo comercial entre lo que era
la provincia de Caracas, o sea, Caracas fue provincia, gobernación, capitanía general, todas las administraciones que tuvo la colonia durante la colonia aquí, y el comercio comienza en 1605 con las primeras exportaciones de cacao. La riqueza de Venezuela en esa época era el cacao, se exportaba a Veracruz, y de ahí iba a España. Y se creó un triángulo después, La Guaira, Veracruz, Sevilla, en fin, ese triángulo entre España, México y Venezuela. Y lo que salía de aquí venía luego cargado de allá, de vinos, de aceites, de almendras. Exactamente. Todos esos barcos que salían cargados de cacao regresaban acá llenos de vajilla, cubertería, lienzos, ropa y algunos quesos, aceite de oliva, todos esos productos de ultramarinos que llaman los españoles. Y luego el guiso se va haciendo, ya el guiso tiene mucho Bueno, de la gastronomía española. Tiene mucho de tamal, ibérica. porque el tamal, el concepto de tamal es mesoamericano, donde a esa masa de maíz ya se le incorporaba, en México se le incorporaba guajalote, es decir, pavo y gallináceas. No existía ni la carne de res, no existía la carne de cerdo, ni existía la carne de gallina. Eso llega con los españoles. Y no existía tampoco ni la cebolla, ni el ajo porro, ni el ajo, ni esos condimentos, ni por supuesto ni las aceitunas, ni la pimienta. ni las pasas. La pimienta no, pero existía sí el ají. Todo lo que se comía en Venezuela y en el continente americano era condimentado con ají. Todo, absolutamente. O sea que siempre ha sido importante desde Mesoamérica hasta Sudamérica. Siempre fue el condimento mayor que le daba sazón a la comida. De hecho, Venezuela se dice que es un país polarizado porque nacimos polarizados. En Oriente se comía yuca y en Occidente se comía maíz. Y sobre esos dos pilares hay una franja transversal como si fuera una H. De hecho, en antropología se llama la teoría de la H, donde el pilar de la yuca y el pilar del maíz estaba unido, ¿por qué? Por el ají. Era lo que nos hacía común. Wow. Lo que compartíamos todas las etnias que ocuparon el territorio antes de la llegada de los españoles. Y el guiso entonces evoluciona a carne de res, carne de cochino. Se le incorpora aceituna. primero el concepto del sofrito, no conocíamos la fritura tampoco, no conocíamos el aceite, se utilizaba grasa de tortuga, grasa de animales, Wow. pero no en la manera como la conocemos hoy en día. La gran contribución, más que... Hay dos contribuciones culinarias. Uno, el aporte de la despensa, donde hay ingredientes que se intercambian. Nosotros mandamos para allá tomate, aguacate, papas, maíz, y de allá nos llega el trigo, nos llega la cebolla, los condimentos, y posteriormente todos los otros condimentos que llegan con la cocina española, que no es tan española, sino más bien afro-árabe. No te olvides que los árabes tuvieron 7 siglos metidos en la península ibérica, Claro. y todo ese concepto de aceitunas, de pasas y de toque dulzón metido en la comida, eso es árabe. La albahaca. La albahaca, bueno, y todas las hierbas, pues. Sí, sí, sí. La mayoría de las hierbas, todas tienen un origen del caucásico y que llegan por los árabes, llegan a Italia, pasan al norte de África y de ahí brincan hacia la península ibérica. O sea que nosotros les mandamos tomate a Europa. O sea, casi que la gastronomía italiana está basada en el tomate. Básicamente es a partir de... Hay un historiador, del descubrimiento de América. un historiador, Máximo Montanari, importantísimo de la Universidad de Bolonia, quien dice que la comida italiana se debe dividir en dos partes, antes del tomate y después del tomate. Claro. A té de té. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me gusta. Pues claro, como si ¿Te fuera gusta? un Bueno. tema religioso. Así es. Es que el tomate en Italia es tan importante Claro. que ahorita, por ejemplo, el tomate de Monterroso, no, Monterroso no, ¿cómo se llama este pomodoro? Ya me voy a acordar, que es el que se le echa a la pasta a la pizza napolitana. Para que una pizza sea napolitana tiene que tener el tomate que se produce Es un- allá. es un Y ellos lo tomate exportan en específico. lata. Sí, es un tomate de allá. específico. Ese Mira. tipo de cosas, o sea, son... Sí, pero el tomate lo llevan los catalanes a Italia. Y lo llevan a fines del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII. Ah, sí. Es reciente, absolutamente reciente. Son 200 años. Y 200 años en la historia de la humanidad no es nada. No, No es nada. nada. Absolutamente nada, un segundo. Y revolucionó la cocina Y lo italiana. llevan los catalanes, porque con los catalanes, el reino de Aragón era el rey de Nápoles, el Claro. reino de Nápoles. No existía Italia. Italia no existía todavía.
Existían las regiones italianas, exacto. Sicilia, la Toscana, Nápoles, pero Italia como concepto italiano no existía. De hecho, Italia es más joven que Venezuela. Garibaldi básicamente unifica Italia después de Venezuela. Más o menos. Hace 160 Más o años, menos, sí, 1840 y pico, Sí, por sí, ahí. sí. Después de la independencia de Venezuela. Más o menos la más o unificación. menos como la historia nuestra, pues. Y ya que estamos hablando de pasta y de salsa de tomate, hablemos Ay, del plato Dios. navideño maracucho, que incluye una macarronada y Es un verdad, pasticho. para la gente que no sabe, que no es de Maracaibo, para que sepan, yo cuando estaba en Maracaibo uno hace macarronada, que no es lo mismo que pasticho, pero hay personas en su casa que hacen pasticho. Pero la macarronada es como un primo del pasticho y eso se come en Navidad. Y eso no está en ¿Cómo otra puedes parte. describir la macarronada? Es ¿Qué como, tiene? bueno, mi mamá es la que hace la macarronada en toda la familia y hace como un montón de, y lo regala en todo el mundo, o sea, a toda la familia. Y son macarrones, que es una pastica corta que la pones una encima de la otra y le echas huevo, le echas pimentón, le echas jamón, queso amarillo, aceitunas. Y hay una salsa que es como una salsa rosada, una cosa ahí con tomate y no sé qué. Pero o sea, le puedes echar lo que sea, le echas huevo, ya dije huevo. Sí. Y así como en rodajitas. O sea, es como una especie de pasticho, pero no es Queda pasticho. todo uno encima de otro y luego la picas Exacto, como... y la picas y tiene como una salsita encima y es riquísima. Pero eso se come en Navidad. Hay una razón por la que Maracaibo se come distinto a lo demás. O sea, ¿y por qué pasticho? ¿Por qué macarronada en diciembre y por qué más nadie lo come así en el país? Bueno, en primer lugar, la cocina es hija de la geografía. Y la cocina nace con el entorno que tú tienes en el paisaje que rodea a las comunidades organizadas, generalmente alrededor de un río. Así surge la cocina. Hoy en día la cocina se hace con lo que consigues en el automercado, pero antiguamente se hacía primero con lo que tú recolectabas y cazabas y después con lo que tú cultivabas o criabas en la cercanía del conuco, que era la unidad de producción. Entonces, lo que tú recolectabas allí era lo que iba a la olla y esa era la cocina. Obviamente después con la globalización hay intercambio de productos, influencias culturales de todos los grupos dominantes sobre los grupos dominados, incluso los dominados influyen sobre los dominantes. Claro. Nosotros les enseñamos a los españoles a comer arepa, por ejemplo, Claro. y aquí el trigo no prosperó porque no habían facilidades para que el trigo se cultivara en las regiones subtropicales, que somos las de Venezuela. Entonces no tuvieron más remedio que conformarse con el casabe y conformarse con la arepa de maíz. Y al final, hoy en día, hay más areperas en Madrid casi que en Venezuela. Claro. Entonces, el alimento de los conquistadores, Es verdad. hemos conquistado a los conquistadores a través de la El comida. paladar del conquistador fue conquistado. Exactamente. Sí, Entonces, señor. es hija de la geografía. Estábamos con la marrón. ¿Por qué en Maracaibo? Bueno, es muy sencillo, porque los maracuchos son muy peculiares. Sí. Me gusta esa palabra que utilizó. Son muy peculiares. Peculiares, por no decir otra cosa. No. Tengo grandes amigos de Maracaibo, del Zulia, y es una zona muy querida, se come muy sabroso, sobre todo la comida popular maracuya es exageradamente exagerada. Pero Sí. es increíble. Lo fríen todo, Mm. pero tienen tremendo, o sea, si no fuera por el Zulia, no comeríamos plátano, no tendríamos carne de Santa Bárbara, no teníamos esa cantidad de queso con esa ganadería maravillosa que hay al sur del lago y una serie de otras cosas más. Pero ¿qué pasa? La explotación petrolera a partir de 1920 cambia las costumbres alimenticias de los pueblos. ¿Cómo cambió en Maracaibo? Primeramente porque fue la primera zona explotadora de petróleo. Cabima, en fin, toda esa zona del lago, y con las exportaciones petroleras llegaron los comisariatos, que eran los que traían los alimentos para los empleados extranjeros que trabajaban en las compañías petroleras. Inmediatamente, las primeras luchas obreras de los obreros petroleros fue tener acceso a los comisariatos, y incluso les pagaban con parte, además del salario, les pagaban con comida. Le daban un galón de aceite, le daban chigüí, le daban todas esas porquerías enlatadas que llegaban con el fast food y la comida chatarra americana, llegaron aquí a Maracaibo. Coca-Cola. Las bebidas carbohidratadas, en fin. Entonces simplemente, por supuesto había pasta, pero la pasta existía ya de mucho antes.
La pasta llegó aquí con los españoles, no llegó con los italianos. Mm. Llegó con los catalanes concretamente, a fines del siglo XVII. Existía la pasta y, por supuesto, ellos lo iban poniendo de todo. Pero fíjate que en Maracaibo se come eso el 1 de diciembre, el 25 de diciembre y el 1 de enero. La noche del 24 tú comes hallaca o pastel, que lo hacen incluso con plátano. Y también el 31, pero el día siguiente es la comida de los flojos. ¿Por qué? Porque ¿quién va a cocinarle cuando estás enratonado? Claro, qué fastidio. Entonces, pero llega toda la familia, entonces agarra esos macarrones, que así se llamaba antiguamente la pasta tenía nombre propio, y los macarrones eran los primeros fideos cortos, que no eran espagueti, eran pasta cortos. Sí, una bolita así. Exactamente, se llamaban macarrones, se llamaban. Y de hecho a los italianos se les llaman mangiamacarrones. Ujú. Entonces, bueno, ¿qué tenías ahí? Tenías huevo, tenías leche, tenías queso, y le fueron agregando de todo lo que llegaba enlatado, hasta una carne que llamaban spam, Ujú. que es una cosa horrible, una comida de cuartel. Un enlatado. Exactamente. Eso ya no se come ahorita, para que sepan. Se come mucho. ¿Aquí? ¿En Aquí- Maracaibo ahorita? No, en Maracaibo no, se come aquí en los bodegones en Caracas. Fíjate tú, los principales bodegones cuando comenzaron, hace 3, 4 años, lo que había es pan por todos lados. Qué Y absurdo. y la gente pensando que era fancy. Es como comida de gato. Es como un diablito. Es una comida que surgió en la guerra. Claro. De hecho, los primeros enlatados fueron para preparar alimento para las tropas. Claro. Y eso era un concentrado de Proteína, de pues. carne, de proteína, exactamente, proteína animal molida con todo lo que tenía el animal adentro, que lo transformaban en una suerte de bistec. Pero una comida muy económica y que se conservaba. Claro. De hecho, comida de cuartel. Wow. Claro, porque tienes 3, 4 meses en campaña y eso no se te daña. No, pues. y lo llevas ahí, abriste la lata, lo calentaste o te lo comiste crudo. Y entonces- hasta eso se le echaba en la macarronada. A todo lo que tenías a mano se lo ponía. Es verdad, porque Entonces, la iba macarronada al es horno, como lo dejaba en Messi. el horno y te olvidabas de eso. Un plato Después todero. sacaban el y quedaba tostadito, cuadradito, te iban cortando en pedazos. Con el Y quesito si arriba. tenías mayonesa, le ponías mayonesa. Es verdad. Y si querías enriquecerle, hacías salsa rosada. ¿Cómo? Es verdad. Agarraba un pote de mayonesa, un pote de ketchup, lo mezclaba y tenía salsa rosada. Y le llamaban macarrona golf. hecha. Antiguamente esa salsa se llamaba golf. Salsa golf. Vamos a decirle Sí, golf ¿por qué lo a la usaban? salsa rosada. Sí, claro, en los años 20 y pico. ¿Por qué se llamaba golf? Porque era de la high, de la sociedad, sí. claro. La ketchup y la mayonesa. Sí, señor. Y ahorita es la comida callejera. ¿Cómo no? Eh, ¿Cómo no? o sea, No, ahorita es un es lujo. Wilcha. O sea, tú poder disponer de mayonesa y disponer de queso y mezclarlo, ya es un lujo. Claro. Es verdad. Es Y, verdad. y ahorita que estamos con la mayonesa, a la yaca se le echa mayonesa. Jamás. Yo le echo mayonesa. Yo aquí Bueno, orgullosa. bueno. Orgullosa No, no, de mi bueno. cultura. Existe la libertad Mayonesera. esa, Claro. mayonesera. Por Existe la libertad. supuesto. Pero porque usted dice que no. Porque originalmente no la lleva y además es una aberración. Una aberración. Cuando tú no tienes nada que poner. Mira, de hecho, ustedes no lo saben, pero Venezuela es el segundo país más consumidor de mayonesa en el mundo. ¿Ah, Y sí? creo que el primero, razón de 14 kilos per cápita anual. Wow. Creo que estaba primero o de segundo. De ahí no La pasa. influencia del Zulia. No solo del Zulia. En todo el país. La pasta la comen con mayonesa. Sí, sí, claro. Porque es lo más económico. Ay, De hecho, Dios, ahora me siento a los Wilcha. campesinos, cuando salen al campo, salen muy temprano de madrugada y a las 10 de la mañana le dan su comida. Y le dan un plato de pasta con mayonesa, que era lo más barato que existía. Y le daba sabor a eso. Y O también- agarra arroz con mayonesa. Y también la pasta. Ah, Somos ah, uno de los lo- países que lo- más consume pasta. Sí, el segundo consumidor de pasta con 17 kilos per cápita. Y eso que hemos perdido, ha bajado ahorita, porque la mitad de la población se muere de hambre. Claro. Es verdad, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero saben que hablando de la cosa petrolera, yo quería explicarles también por qué en Maracaibo se come tanta fritura, que viene también con eso. Les regalaban galones de aceite, entonces todo el mundo decía, vamos a freír las vainas. Claro, era la caja Club petrolera. Era la caja Club petrolera. Claro. Y también por eso en la mañana tomamos refresco. O sea, uno va a cualquier lugar de comer, es un pastelito con una Coca-Cola o con algo. Por eso tenemos esos hábitos alimenticios tan horribles. Porque yo admito que son horribles. Son sabrosos, pero son horribles. ¿Por qué te tomas una Coca-Cola en la mañana? No tiene sentido. Claro, ese shot de azúcar ahí es intenso. No Entonces, tiene Bueno, No. te da energía. Exacto. Bueno, sí, y tiene cafeína. Y puedes ir a traficar. Y tiene cafeína y con claro. tu grasita con bueno, tu con ese pastelito. sol puede tener sentido con ese solazo. Que te mata, Claro, que es te más mata rico. después, te obstruye las arterias, te sube la glucosa. Claro, por eso todos Sí, somos pero- gordos allá. Ay, pero eso son consecuencias. Bueno, pero ese es el... Ay, no.
Yo la verdad, yo sé que es chivo, o sea, la verdad no es healthy, pero yo siento que ya comemos demasiado rico. Un poco exagerado sí, pero la verdad comemos que muy comer a rico. Maracaibo es delicioso. Es muy Sí, rico. señor. Usted mencionó que la yaca la hacían con plátano también allá. Sí, claro, como no, con Y plátano es una pintón. yaca igual, con Mi guiso y alma. todo. Igual, con un guiso adentro, todo. Pero yo nunca he comido una yaca con plátano. De ¿cómo que plátano. no? En vez de masa de maíz, masa de plátano, claro que sí. Wow. Bueno, si hay un maracucho que nos está escuchando y en su casa hacen eso, ¿Cómo no? Pero avísenme. revisa cualquier libro de que lo cocina, manden, que de manden cocina zuliana. para probar, quiero probar. Claro. Y los tequeños lo hacen también con masa de plátano. Eso sí. Ah, no, eso sí. Ah, Y bueno. le llaman tequeyoyo, ¿no? No, el de que yo tiene adentro plátano y Tiene queso. adentro plátano y queso. Sí. Y yo me acordé de los guapitos. Usted sabe lo que son guapitos. A ver, ¿cuáles son Los guapitos que son como un tamalcito que está envuelto en maíz y es Ajá. todo de maíz. Ajá. Eso también supongo que viene porque usted lo mencionó O antes. sea, una yaquita de maíz. Es como una yaquita chiquita, pero solo de maíz es dulce. Ajá. Entonces usted había mencionado que eso ya existía antes. Sí, entonces claro, supongo que es como cómo un no. derivado de la yaca. Claro. ¿no? es la yaquita. No, eso después se transforma en la yaca. Primero Claro. fue el bollo y después la yaca. Claro. Porque la yaca no es más que un bollo relleno. Ay, Dios. Nada más alegre que te rellenen el bollo, ¿verdad? Ah, imagínate. Yo le quería preguntar al señor Miro. Ya pasamos de la yaca y estamos hablando de... La yaca se hace diferente en varias regiones. Es Ah. correcto. En la zona andina, como usted dijo que es hija de la geografía, también se le echa otras Se cosas. le pone papa, generalmente papa, Huevo. garbanzo, sí, mucho huevo duro se le ponía antes, ahorita ha ido desapareciendo esa costumbre, pero la diferencia que hay entre los Andes y el resto del país es que el guiso se hace crudo. Ujú. Aquí en el centro occidente se cocina cocina el guiso y después se pone. Pero ya eso en- no hace que tengamos que cocinar más la yaca y que se ponga agua. No, son dos conceptos diferentes, pero Claro. al final quedan casi igual. ¿Y cuál es la razón por la cual lo cocinan crudo? No hay una razón lógica para sustentar eso. Cartay tiene una teoría de que se usaba antiguamente, no existían las autopistas. La vía de comunicación más importante eran los ríos. Y de hecho toda la comunicación de Santa Fe de Bogotá bajaba por el río Meta, por el Meta, el Arauca, y pasaba el Orinoco, y llegaba a Angostura y de ahí salía hacia Europa. O sea, la principal autopista de Venezuela fue El Orinoco. el río Orinoco y los ríos que son tributos del Orinoco. Ujú. Entonces decían que la yaca duraba más si las hacías crudas y las cocinabas al momento que la iba a preparar. Duraba más, Sí, dicen así, pero no es sin, así. sin dañarse. Claro, es que no había refrigeración. Claro. Claro. No había No refrigeración. había hielo. Y te quedaba la yaca dura así como una galleta. Ay, no. Ah, o sea, que era como... Sí, esa es una versión de la yaca angostureña, pero eso no ocurre con las principales ciudades de Venezuela. O sea, la yaca obedece al territorio, a la Claro. geografía. Entonces, por ejemplo, en Oriente es muy fácil que la hagan con pescado, es normal. Claro. Ah. En El Occidente, guiso. el guiso, estoy hablando del guiso, por supuesto. Y con el tipo de maíz que tú tienes en ese momento, tienes maíz amarillo, maíz blanco. Pero siempre se hizo con maíz. Ahorita, de partir de los 60, es que se hace con harina precocida. Wow. Claro, es mucho más fácil. Mucho menos trabajoso. ¿El barquisimeto que hacen específico en las hallacas distinto? No mucho. En Maracaibo le echamos garbanzo. Y también en los Andes. En los Andes. Ah, Bueno, es que Maracaibo, los Andes Estamos fue, cerca. Sí, estamos siempre fue cerquita. la entrada de los Andes siempre fue a través de Maracaibo. Sí, yo- Maracaibo, sur del lago, y de ahí comenzaba el ascenso a los Andes y llegaba a Santa Fe de Bogotá. mira. Las exportaciones de ganado se hacían por allí. De hecho, los primeros esclavos llegaron a Maracaibo venían de Cartagena. Y todo lo que se producía en los Andes llegaba a Maracaibo y de ahí se exportaba. Usted narra en el libro que... ¿En cuál de primero, todo? en el pastel que somos, Ajá. que la yaca empezó siendo comida de las cocineras africanas. Y luego empieza a llegar la almendra, la pasa, y ese tipo, y pasa como a... ¿Cuándo se vuelve una comida de Navidad? Bueno, eso no, esas son dos historias distintas. Primero, era que estábamos buscando que la yaca se hacía con la sobra de los esclavos. Ujú. Es al contrario, la yaca ya era un plato prehispánico, un plato de la cocina indígena, que existía aquí antes de 1492. Con la llegada de los hispanos, la yaca se enriquece con el aporte del guiso a partir del sofrito y de los componentes proteicos que van en ese guiso.
carne de gallina, carne de cerdo, carne de res, que no existían antes de la llegada de los españoles. Se enriquece y ahí pasa a la mesa de los ricos. Siempre fue comida popular, comida indígena, comida de pobre. Y sube a la mesa de los ricos cuando le incorporan todos esos ingredientes exógenos o de ultramarino que eran exquisitos. Las aceitunas eran costosos, aquí no hay aceitunas, las pasas eran costosas, el vino que se le incorpora al guiso también era costoso. Eso llega con la cocina española, obviamente por influencia árabe, y se incorpora al guiso que va dentro de la yaca, y la yaca crece y pasa de ser un plato proletario, campesino, rural, a ser un plato citadino. O sea que la yaca con guiso es de ricos. Bueno, pasó. Originalmente sí, Originalmente claro. de No, ricos. o sea, siempre, o sea, tú no le puedes poner almendras a un... Exacto, por eso, yo por estaba eso. pensando. O sea, Pero las almendra. yacas de Armando Canona llevan almendras. Lleva Yo no almendra. le pongo almendras a las mías. Pero el que no tiene, o sea, tú le pones lo que tengas. Claro. Si lo que ¿qué tenías en el conuco? Una gallina, un cochino, una mata una cebolla, cebollín y culantro, ese tipo de cosas. Eso es lo que iba en guiso. Ahora, si después tenías dinero, podías incorporarle todos Productos esos importados. ultramarinos. Importados se lo incorporaba también, pero tenías que tener dinero para eso. Podríamos decir que era el spam de la época. Le echaron el spam a la yaca. Ay, Y claro, entonces, ¿y cuándo pasa a ser un plato navideño? Porque hay una explicación bueno, histórica. claro que la hay. Todo esto tiene una explicación, lo que pasa es que hay que buscarla y no está en Google ni en Internet. Claro, y hay que... Por eso hay que Y- comprar el libro. Y Por eso hay que generalmente comprar son los mayoría de libros. fake news. ¿Qué pasa? Venezuela, 1920, nacimiento de la exportación petrolera. Venezuela siempre fue un país pobre, un país austero, un país rural, donde la gente se moría de hambre. No tanto como hoy, pero se moría de hambre. Imagínate. Ahorita somos más que nos morimos de hambre, o que se mueren de hambre. Ese país austero cambió radicalmente a partir de la explotación petrolera. 1920, el 80% de la población vivía en el campo, era rural, y solamente el 20% de la población vivía en las ciudades. Hoy en día se volteó absolutamente la moneda poblacional, y en menos de 50 años el 90% del país vive en ciudades y el 10% es rural. Ese cambio drástico ocurrió en menos de 50 años, de país pobre, campesino, a país urbano, donde la gente vive en las ciudades, trastocó toda nuestra manera de vida y nuestra manera de alimentarnos. La yaca era comida de todos los días, se compraban en los mercados, en todos los mercados de yaca, el martes, el miércoles, el jueves, había yacas. Se compraban, casi no se hacían en casa. Al abandonar el campo y llegar a la ciudad, incorporarse la mujer al campo, al trabajo, a la condición de estudio, a tener derecho a voto, a incorporarse como un factor más de desarrollo de la sociedad. Abandona las actividades hogareñas y tiene que entrar a producir, a buscar un salario, a trabajar en un ministerio, en una escuela, en una notaría, en una fábrica, donde fuera. Entonces la yaca deja de ser condumio regular porque no tienes el conuco donde tienes los ingredientes todos los días y va quedando como algo festivo. ¿Y queda festivo para cuándo? Precisamente para la Navidad, porque como éramos un país pobre, lo poco que teníamos lo disfrutábamos cuando se celebraba el nacimiento de Jesús, el 25. Es una actividad cristiana, una costumbre cristiana que se incorporó aquí con la llegada de los españoles. Entonces, precisamente, ¿qué puedes hacer? Pelamos bola todo el año, pero el día que podemos comer bien, comemos rico y comemos hallaca. Entonces la hallaca va transformándose y pasa de ser un alimento cotidiano a ser un alimento festivo. Y de alimento festivo a alimento ritual, donde se congregas a la familia que está dispersa. Porque cuando vivías en el conuco, todos vivían alrededor del conuco. Cuando tú te mudas a la ciudad, viene la separación familiar y te desintegras y no tienes como, no te ves el fin de semana, y entonces aprovechas el hecho de hacer la hallaca para reunir a la familia. Pero la hallaca es un pretexto, Claro. es un Una pretexto excusa. para poder reencontrarte con los tuyos. Y Qué dice que bonito. Francisco de Miranda también comía yaca todos los días. Es que era la comida de todos Era los la días. comida Están natu- todos los, en los primeros recetarios de cocina de 1861 aparece ya la receta de la yaca. De dos maneras. De la manera con lo que producía el conuco, o si tenías dinero, con lo que podías importar de ultramar. Claro. Wow. Y algo que yo estaba pensando,
¿qué impacto está teniendo la crisis en eso? O sea, tipo, la hallaca puede cambiar en el corto o mediano plazo por la crisis y la gente que no tiene para hacer la hallaca. O sea, podemos como transformar el guiso o que en el mediano plazo ya la hallaca sea distinta porque la gente no tiene para echarle lo que usualmente le echábamos. Exacto, le podemos meter Te lo voy- alimento de clap. Te lo voy a decir de manera más dramática todavía. Ay, perfecto. Porque una cosa es que, ok, si no tenemos mucho que ponerle a la hallaca, le ponemos, pero seguimos haciendo la hallaca. Ujú. Pero hoy en día hay gente que ni siquiera Puede hacer come la hallaca. Es verdad. Último párrafo, página 231. Así pasa con Dalia T. de Maracaibo, quien le contó a la escritora Milagro Socorro y ella a nosotros el 16/10 del 22 en el portal La Gran Aldea, en un trabajo sobre el hambre, el Día de la Internacional de la Alimentación de la FAO. Comilla, abro comillas, hallacas. No, ¿qué voy a estar haciendo hallacas en diciembre? Ni siquiera sé muy bien cómo son. Ya no recuerdo. Nadie en el barrio hace hallacas ni habla de ello. Una cosa es tener hambre, muy distinta a pasar hambre. Cuando uno tiene hambre se pone bravo, grita, patalea. Pero cuando se pasa hambre no queda sino callarse, ahorrarse, ver qué se hace. Pero decir que los hijos de uno viven con hambre, que solo han conocido lo que viene en esas cajas, es como decir que no son gente. Wow. Qué fuerte. Wow. O sea, no es como que va a evolucionar la hallaca, es que hay gente que no sabe. Claro, pero No si lo más puede de la comer. mitad de la población come lo que viene en una bolsa. O sea, es que la verdad uno se pone a pensar y la hallaca requiere mucho trabajo y mucho dinero. Claro. O sea, ahora necesita mucho dinero. O sea, comprar cuántos kilos de harina. Bueno, yo lo hago con harina pan, ¿no? Todo el mundo lo hace con harina La pan. harina es lo ¿no? menos costoso, el más costoso es El guiso, la o carne. sea, hay gente que, o sea, usualmente, bueno, en mi casa lo hacíamos con 3 tipos de carne en uno solo guiso. Entonces, comprar 3 tipos de carne, buscar la pasa, buscar la aceituna, buscar, o sea, es bastante. Y aparte que es un trabajo de familia y ya no tenemos la familia junta. Tienes que dedicarle por lo menos toda una mañana a Es que es hacerlo. todo un día. En mi casa cuando estábamos todos, porque ahorita hay 3 pelagatos que obviamente ahora compramos las hallacas, no las vamos a hacer, que es otra cosa, ya no es ritual. O sea, en mi casa dejó de ser ritual porque somos 4 o 5 personas y antes era un montón de gente y cada uno tenía su Claro. estación de hallaca. La Claro, migración claro. afecta Entonces, también ahora es la como- tradición de hacerlo. Exacto, o sea, ya yo y es chimbo porque me estoy acordando, yo no me acuerdo que sabe el guiso de la hallaca en mi casa, que es la que más me gustaba. Y ahora es que, bueno, compramos la que está allá. Entonces, o sea, ya se quitó hasta la parte del ritual porque es caro hacerla, y es No, un trabajo hacerla, es todo el día. ok. Obviamente, no es que se ha quitado No, porque todavía hay ritual. gente que lo hace, El ritual pues. existe, el que puede hacerlo. El que puede hacerlo. Yo te aseguro hoy en día que no es que todos en diciembre pensamos en una hallaca. Es verdad. Sí, que la podamos hacer o no hacer es otra historia. Que la podamos comer o no comer, comprar o no comprar es otra historia. Pero todos pensamos en la hallaca. Esa señora piensa en la hallaca. El testigo final con que cierro yo el libro. Piensa en su hallaca, pero ya ni recuerda a qué le saben. Ay, no. Claro. Porque depende de lo que viene en una caja, en una bolsa. Pero todo el mundo sigue pensando en una hallaca. Y yo te garantizo hoy en día que con 8 millones de venezolanos fueron, esos 8 millones fuera de Venezuela están pensando en diciembre en la hallaca que se van a comer o que no se van a comer o que se comieron en la que se hacía en casa de su mamá, que hacía la familia o que le compraban a Mercedes, a María, a Juanita. Hay una amiga que está en Suiza y dijo, mira, quiero hacer hallacas. Hay alguien en Suiza que quiere hacer hallacas y consiguió 8 venezolanos y se reunieron, se ¿Hacer conocieron hallacas? a hacer hallacas y comer. Claro. Qué Y hay gente que no se conocía, solo los unió la hallaca. La hallaca. O sea, Claro. los hizo amigos la hallaca. Ahora quiero comerme una O sea, hallaca. es Porque una la excusa hallaca- para reunirnos, Porque ¿no? esa es la hallaca es identidad. Exacto. Yo tengo una pregunta. ¿Desde Pregunta. cuándo somos venezolanos? Yo estudié ¿Vos estudiaste? desde que comemos hallaca. Ajá. Ah, vos estudiaste. Yo leí Porque 3 está en el libro. Desde que comemos hallaca. Wow. Y somos hallaca, o sea, somos venezolanos porque comemos hallaca o comemos hallaca porque somos venezolanos. Somos venezolanos porque comemos hallaca. Comemos hallaca. Claro. Ay, ¿Por Dios. qué? Porque antes de ser venezolanos ya comíamos hallaca. O sea, Claro. comenzamos hablando de la unidad de Italia y de Garibaldi. Ujú. Bueno, Venezuela no existía antes de 1830.
No existía. O sea, existió la provincia de Venezuela, la gobernación Sí. de Caracas, la capitanía general, y éramos provincia que dependíamos del rey de España. O sea, administrativamente éramos colonia española. Y reportábamos. Unos reportaban a Santo Domingo porque existía Maracaibo, existía Barinas, existía Mérida, existía Nueva Andalucía. Nueva Andalucía es Oriente. Sí. Existía la Guyana, pero todos tenían una administración distinta. Y esas 7 provincias, que son las que se levantaron con Bolívar, se integran después primero en la Gran Colombia. Y después que se rompe la Gran Colombia, se crea la República de Venezuela. O sea, existía una serie de pueblos, todos esos pueblos en la Nueva Andalucía, en Maracaibo, en Mérida, que comían hallacas antes de ser venezolanos. Wow. Antes de ser venezolanos nosotros ya comíamos hallacas y nos comenzamos a reconocer cuando nos encontramos y nos vemos que comíamos lo mismo. Si somos los mismos, tenemos que ser la misma gente. Que iba la yaca, no joda. O O sea, sea, que- claro que sí. es que, claro que sí. Y la gastronomía une naciones. Hay Así cuatro- como lo del tomate que decía de Hay en 4 Italia. elementos que identifican a los pueblos. 1, el territorio. Compartes una geografía. 2, el idioma. Te entiendes porque hablas el mismo idioma. 3, la religión. Generalmente comparten una misma religión, o las grandes mayorías. Y 4 es lo que comes. Te reconoces en lo que comes o lo que dejas de comer. Y te aseguro que los 27, 28, 30 millones de venezolanos que somos, en algún momento en diciembre pensamos en las yacas. Que la podamos comer o no es otra historia. ¿Cuándo entra al plato navideño el pan de jamón, el pernil, la ensalada de gallina? Porque ya también es parte Bueno, única. es que ustedes comenzaron hablando de plato navideño, y el plato navideño es una aberración. Una aberración, es algo horrible que no existía. No existe el plato navideño. Así mismo. Claro, no existe el plato navideño. Ahora, si tú me dices, ¿existe una comida navideña? Por supuesto que existe una comida navideña. El plato navideño es un invento de los restaurantes para preparar algo en una mesa y ofrecértelo de una vez, donde es tan redundante, donde tienes una yaca de este tamaño, tienes un trozo de pernil, tienes un trozo de ensalada de gallina Y y un tienes pan. un trozo de pan de jamón. Todo metido en un solo plato. Y es bastante. Sí. Demasiado, exagerado, demasiado. Ahora, si tú me dices primero que te abres, te comes un trocito de pan de jamón como aperitivo. Arrancas con una ensalada de gallina y después terminas con una yaca o con un trozo de pernil, lo entiendo. Y te lo vas comiendo paso por paso, en un tiempo, 2 tiempos, lo que en cocina se llama tiempo. Ajá. Digamos en 5 tiempos. El pan de jamón, la ensalada de gallina, el pernil, el jamón navideño y la yaca. 5 tiempos. Y 6 con el dulce de lechosa. Y la 6 torta tiempos. negra el séptimo. Bueno, eso son otras exageraciones que se han ido agregando hace poco. Pero esos 6 tiempos metidos en un solo plato es como la comida de buffet. Eso es horrible. Claro. Es horrible. Tú no has visto esos matrimonios, esas fiestas, cuando abren el buffet, todo el mundo se llega y se sirve todo lo que tiene ahí. Y llega a la mesa con todo mezclado y al final dejas la mitad. ¿Por qué no te sirves un trozo primero, después te sientas, después vas, te sirve otro poco y vas comiendo poco a poco? Pero no, tiene que... Pareces ¿Verdad? maracucho cuando se esa. Que ataruga la comida. Claro. Pero entonces, ¿cuándo se incorpora? ¿O cómo se Bueno, va a o sea, incorporar? es algo comercial. Eso es algo comercial, surgió en los restaurantes por comodidad. Por comodidad. Pero el pan de jamón sí, Sí, es más viejo, se ¿no? incorpora a la mesa navideña a partir de 1905, cuando se inventó en Caracas, en la panadería de Ramela, Ah, en la eso esquina sí de lo estudié. Gradillas. Yo lo estudié. En la esquina de Gradillas. Yo estudié eso. ¿Sí? ¿La esquina de qué? Gradillas. Gradillas, en el centro de En el Caracas. centro de Caracas, correcto. O sea, y leí que transportaban el pan, pero no era de pan de jamón, pero era como en burro y tenían colores en los potes, ¿no? Exactamente, sí. O sea, generalmente era un burro o una mula que llevaba a los costados 2 pipotes de esos petroleros. Bueno, le decimos petroleros, un barriles, pues, pintados con los nombres de la campanadería que correspondía. Y ahí tenían los panes de jamón y los iban No, vendiendo. no, Era los pan panes de jamón normal. es posterior. No, ahí se repartía el pan de diario, que era el pan de pan sobado, pues. Claro. Que se comía. Se repartía por las calles principales de la ciudad. Te lo digo. Pero Caracas tenía 60.000 habitantes. Sí, claro. Imagínate. ¿En 1905? Sí, claro, comienzo del siglo.
¿Y quién inventa el pan de jamón? ¿La panadería? La panadería. El doctor Lucas Ramela Martínez, Wow. que era un médico venezolano. Y lo empezó a vender en la panadería y de la nada todo el mundo empezó a comprar en Navidad. Claro, exactamente, porque la Navidad era la época en que tú aprovechabas de comer un poco mejor. Claro. O sea, pelabas todo el año menos en Navidad. O sea, aprovechar la Navidad, la festividad cristiana para darte un gusto reuniendo a los tuyos y comiendo Un banquete. un poquito mejor. Todavía es así. ¿Ah? Todavía la gente Oh, espera Navidad para Todavía botar la hoy en casa día, por la ventana. Exactamente. Hacemos cualquier esfuerzo en Navidad. Claro. Es verdad. ¿Y con qué tuvo originalmente solo jamón o también ya tenía No. pasas y tenía- Primero, en primer lugar se hacía con pan sobado. Se hacía con pan sobado y al señor Ramela se le ocurrió en un momento agregarle jamón. Incluso se llamó pan con jamón. Originalmente se llamó pan con jamón y después fue evolucionando, se le incorporaron pasas y aceitunas. ¿Por qué? Porque era lo normal que tú tenías cuando estabas preparando las hallacas. Entonces vamos a ponerle... Lo que sobró. Entonces, claro, no, las tenías allí, Claro. entonces agarrabas el dulce, porque nos gusta el dulce salado. Claro. Entonces agarras el salado de la aceituna con el dulce de la pasa y lo compensas. Y le tienes un equilibrio. Y se lo incorporas al pan. Le pusieron un montón de cosas, pero al final quedó solamente como pan. Y ahorita hay gente que le echa tocineta también. Bueno, se le pone tocineta porque la calidad del jamón que utilizamos es muy mala. Ese jamón no sabe a nada. Si tú ves lo compuesto, eso es pura humedad. Generalmente los jamones planchados que nos venden así. Ahora, si tú ya tienes que ir a otra marca más comercial, o sea, más exclusiva, que es la pierna de jamón, que tú ves el trozo de la pierna, ese sí es jamón de verdad. Pero los otros son aglomerados pierna. con restos de cochino y con harinas. Ve las etiquetas menudas detrás y Ya no quiero comer jamón. no vas a volver a comer eso. Quiero ver su reacción cuando le digo esto. Un pan de jamón serrano. ¿Qué diría? No, yo lo hice con varias veces y no, tal? no funciona. ¿No funciona? No funciona sabe porque bien. el jamón, el jamón serrano es muy salado. De hecho, está hecho en salazón. Entonces, esa salazón, al entrar en el horno con el calor, pierde toda la hidratación y queda demasiado salado. Seco. Es muy seco, exactamente. Y la gente que piensa de la gente que le saca las aceitunas. ¿Y entonces para qué comen ¿Para pan qué de comen jamón? pan de Claro. jamón? Eso es un cachito. Bueno, en mi casa es peor. A mi hija le quita las aceitunas y a mi hijo le quita las pasas. Ay, no. ¿Y no se las come usted? ¿Ah? No, yo me lo como todo, no simplemente no le hago nada. Claro. Claro, pero ¿sabe qué? Se lo sacan, pero ahí le queda el saborcito. Sí, sí queda. Entonces, El sabor de la como- pasa queda ahí es dulce. y el aceituna también. Claro. Es y que, ok, yo entiendo que quieres el sazón, pero cómete tu vaina. Por favor. ¿Y la ensalada de Exacto. gallina? ¿De dónde, cómo? También es desde ¿Cuál el es? siglo pasado, de 1920, 1930. Y la gente que le echa manzana a la ensalada de gallina. Bueno, Toque dulce. son diferentes recetas, pero originalmente no llevaba manzana. Era simplemente papas y zanahoria. Y la gallina y la mayonesa. Y la Las cositas gallina. verdes, ¿cómo se llaman? Los guisantes. Ay, Los guisante. petit pois. Bueno, era porque eso venía en lata ya, y abría una lata y lo ponía ahí. Ese producto también de las pulperías. De la importación Es- De de los exacto. petroleros. la época petrolera. Exactamente. También es el principio del siglo, Pero ¿no? fíjate, hoy en día dice, ensalada de gallina, busque 2 pollos. Ah, ya ni Ay, siquiera es verdad. gallina. Sí. Es Así que, verdad. Todo el mundo hace con pollo, pues entonces se llama ensalada de pollo. Claro. Pero eso es o sea, es relativamente reciente, 1930, 1940, cuando 100 años. cuando comienza la extracción petrolera y nos volvimos ricos, creíamos que éramos ricos. Creíamos que éramos Claro. ricos. ¿Y el porque no pernil? lo éramos. ¿El pernil es anterior? No, el pernil sí, eso viene con la celebración cristiana, donde siempre ha existido. Y ha existido porque nos viene una costumbre de los países nórdicos, donde en invierno generalmente, o sea, la Navidad transcurre en invierno y generalmente en zonas nevadas. Entonces, cuando viene el periodo de invierno, tú tienes que acumular la comida para ese periodo de invierno. Y entre ellos guardas el cochino. Entonces matas el cochino al comienzo, final del otoño y guardas trozos del pernil, lo guardas conservado en sal o en salmuera o oreado a las temperaturas frías. Pues. Claro. Entonces lo guardas para celebrar el nacimiento de Jesús, que es cuando hacen la gran fiesta. Y después hay una cuestión no política, más bien social, ni siquiera social, religiosa, que tiene que ver con la religión. ¿Por qué? Porque no te olvides que los árabes estuvieron metidos 7 siglos
7 siglos en la península ibérica. Muchísimo tiempo. Y los judíos también estuvieron metidos en España y en Portugal. Y son expulsados en 1492 con los reyes católicos. ¿Y qué pasían esos 7 siglos de dominación árabe? Para los musulmanes no comen cochino, los judíos no comen cochino, los cristianos sí comen carne de cerdo. Entonces, para diferenciarme, yo exalto lo que yo como. Claro. O sea, tú no eres como, yo no soy como tú y tú no eres como soy yo. Yo como lo que tú no comes. Yo como lo que tú no comes. Wow. Entonces la religión. Y qué bola que la comida está, o sea, es cultura. Claro. Entonces por eso aquí arrecho. a nosotros nos llega la carne de cochino, no tanto, o llegó por supuesto como proteína animal porque es fácil cargar en 3 meses tú tienes 20 lechoncitos pequeñitos y llega una cochina preñada. Y tienes comida, tienes proteína, no tienes que estar en la cacería. Pero viene también como reafirmación de una fe religiosa, Claro. donde yo, cristiano, yo como carne de cochino. Y celebra el nacimiento de Cristo comiendo carne de exactamente, cochino. claro, cosa que no haces tú porque tú no eres cristiano. Claro. Qué increíble eso. Me encanta. The more you know. Y ya para salirnos, que quedan como 10 minutos. Vamos a preguntar lo de la... Van a saber si las caraotas se comen con azúcar o sin azúcar. ¿Qué piensas de eso? De la caraota con azúcar o sin azúcar. Bueno, ustedes dicen, bueno, no ustedes, generalmente en redes sociales se dice que, ese otro fake news, se dice que siempre en Venezuela se han comido las caraotas con azúcar. Es absolutamente falso. Le voy a explicar por qué. Las caraotas o frijoles es una leguminosa originaria de América, que existía aquí hace 3.000, hace 4.000, hace 5.000 años, mucho antes de la llegada de los españoles. Eran la base de la comida indígena, maíz y frijoles. Y no existía la caña de azúcar, no había azúcar, no conocíamos el azúcar. Entonces nuestros antepasados que comieron durante miles de años caraotas, las comieron sin azúcar porque no existía el azúcar. Claro. O sea que es los españoles que dijeron, toma, cómetela con azúcar. Con la migración, perdón, con la conquista española hispana, viene la despensa europea. Y en esa despensa europea viene la gallina, viene la res, viene el ovejo, viene el trigo, que aquí no se pudo cultivar, viene la grasa, viene el caldero y viene también la caña de azúcar. Y la caña de azúcar es lo primero que se siembra en Coro en 1527, cuando comienza la primera fundación. Bueno, había existido antes Cumaná, pero no prosperó porque llegaron los cumanacotos y sacaron a todos los misioneros que habían llegado a la Cumaná. Cuando vienen por Coro, ahí comienza la verdadera penetración del territorio de lo que hoy es Venezuela. Ahí comienza a formarse la cocina criolla y cambia la geografía. Cambia la geografía, ¿por qué? Porque el paisaje cambia con los nuevos cultivos. Y ese nuevo cultivo era la caña de azúcar. La caña de azúcar prosperó en todas partes, como prosperaron los plátanos. Los plátanos no son nuestros, no existían antes de eso. Los plátanos llegaron de las Islas Canarias después de Colón. Ah, sí. Pero para nosotros hay tanto plátano que nos parece algo nuestro. No, yo siento que Y mi la caña de sangre y azúcar, plátano. no hubo zona de Venezuela donde no se sembrara la caña de azúcar. Y también nos cambió la geografía humana. Y esto, Las La arterias. piel. claro, porque los primeros esclavos africanos llegaron para cultivar la caña de azúcar. Ah, Y con eso vino el mestizaje. wow. Me encanta saber Y se nos estas puso el pelo cosas. chicharrón. Y a partir de allí empieza entonces a echarle azúcar en las carotas, pero no es en Caracas el origen, ¿no? No. Después, bueno, pero la historia es más larga. De hecho, hay un capítulo en Leer para Comer donde está la historia dedicada exclusivamente a eso. En Oriente me refiero a Cumaná, Isla de Margarita, se han comido con azúcar las caraotas, con dulce, con papelón, no con azúcar, porque el papelón fue hasta 1950 el dulzor de toda la cocina. La azúcar blanca purificada era muy exclusiva, era muy costosa y se masifica aquí cuando vienen las bebidas carbohidratadas. Pero aquí siempre se cocinó con papelón.
Y de hecho el papelón gustativamente es mucho más rico que el azúcar. Sí. El azúcar es lo que es dulce. En cambio el papelón tiene notas vegetales, tiene notas ahumadas, es mucho más complejo. Y se utiliza en la cocina porque todo lo salado que tú haces, tú le pones un toque dulce. Y todo lo dulce le pones un toque salado. ¿Pero eso es algo de nuestra cocina o de todas las cocinas? Generalmente todas las cocinas. Generalmente todas las cocinas. Entonces, la cocina venezolana tiene un toque dulzón, pero no es dulce. No es dulce. Tiene un toque dulzón, porque de hecho yo hago el pan de jamón y a la masa le pongo una cucharada de azúcar. Siento que es salado. Y tú, cualquiera que hace un ponqué, es dulce, pero también le pones una cucharada de poquito de azúcar, porque es la que te fija los sabores. Claro. Y el ají, yo quería hablar del ají. Usted El dijo ají. que el ají era el condimento principal de Todo, América. todo lo que prehispánico. se comía en América, todo lo que se comía en América se condimentaba con ají. Eran ají picantes y ají dulces. En realidad, ají dulce no hay. ¿Tú te has comido un ají dulce? Tú tampoco. No, pero lo que es no picante. le llaman dulce porque es menos picante, pero todos los ají tienen capsaicina en mayor o menor cantidad, pero todos tienen capsaicina. Hay hasta 40.000 unidades lo miden por Scottsville, es una medida, pues 40.000 unidades, eso es picantísimo, pero si menos de 10.000 ya no es tan picante, pero todos los ají tienen capsaicina. Entonces hay algunos que pican más y unos que pican menos, pero todo se condimentaba con ají. Puede que no pique, por ejemplo, los ají de rosita, ¿cómo se llama el otro? Bueno, el margariteño, el jovito en Cumaná, otro que cultivan en Guárico, no recuerdo el nombre ahorita. ¿Cuál es la diferencia con el margariteño, que es muy famoso? Primero la forma, el Grande. margariteño es oblongo, después hay unos que son más alargados, uno de piel más gruesa, piel más delgada, pero más que nada son los componentes aromáticos. Pues. Hay ajíes que son aromáticos muy definidos y otros no tan aromáticos, pero todos tienen sazón y sabor, complementan la comida y de hecho el ají es uno de nuestros principales, lo que se llama... Ingredientes. No. Sazonadores. No, hay un principio teórico que tiene que ver con los principios de condimentación. O sea, todas las cocinas tienen unos principios de condimentación. Okay. Por ejemplo, si tú comes algo asiático, vas a encontrar malojillo, lemongrass, por ejemplo. Si tú comes español, vas a encontrar pimentón. Si tú comes, Italiano, albahaca, exactamente, son tomate. los que le otorgan los aromas y los sabores a esa cocina. Y cada cocina es diferente. Y a la absolutamente. venezolana, ¿usted piensa El que ají. el principio de condimento es Pero el condimentación, en su mayoría? el ají. Dulce o picante, o menos picante, o más picante, o más dulce o menos dulce, por decirlo de una manera. Pero sí. Y el comino también. El comino se le echa las caraotas El también. cilantro, claro, por supuesto. En Barquisimeto no comen las caraotas dulces. No, con comino. No, es con comino, exactamente. Sabroso. ¿En serio? Sí. Sí, señor, Y a sí, veces, señor. a veces las puedes hacer como sopita, o sea, con un poquito de agua, y te las comes con sopita y le echas suero. Que eso, Suero. imagínate El echarle suero, a un claro. grano con conchadura que es difícil de digerir, echarle suero, que es un lácteo, y le echas queso blanco. O sea, tú después de Ah, comer sí. caraota te tienes que acostar a dormir 6 horas. Es verdad. Claro. En Sí. Maracaibo sí, a veces le Además, echan queso necesita rallado. el suerito, eso picante. Ay, qué divino. suero. Por Sí, supuesto. señor, claro. ¿Por qué el suero es tan larense? Bueno, será por la abundancia del ganado, porque el primer ganado entró a Venezuela por esa, bueno, entró por Margarita, pero eso no prosperó. Claro. Entró por el Tocuyo y en Carora hay una raza de ganado. Sí, la raza carora. Y de hecho, el ganado, aquí en Venezuela hubo más ganado que gente siempre, Ah, sí. claro. Como en Uruguay, el famoso Venezuela Uruguay. tenía 1 millón de habitantes, había 4.6 millones de cabezas de ganado. Oh. Había más vacas que gente. ¿Qué Aquí tal? se mataba la red para hacer carteras y zapatos y dejaba tirada la carne porque no había cómo conservarla. Wow, o sea, Por el eso, negocio era el cuero. Por eso somos carnívoros. Por eso somos un pueblo carnívoro. Claro, entonces tanta leche tenías que conservarla Por o como supuesto, queso, claro. como suero. Exactamente, los primeros quesos se hicieron en el Tocuyo, Los quesos blancos. los quesos blancos. Ay, ¿no? el queso blanco es importante. Que el queso blanco venezolano o el llanero o parrallar o el otro tiene la particularidad de no ser pasteurizado, ¿no? Bueno, se trabaja con leche cruda. Hoy en día, bueno, la mayoría es pasteurizado, pero por ley. Claro. Porque hay disposiciones
porque hay teoría de que la leche cruda transmite enfermedades, Sí, sí, sí. pero en realidad no tiene que ver con la leche, tiene que ver con el manejo de la leche, con la higiene de la leche. Entonces, pero un queso de leche pasteurizada no es igual a un queso hecho con leche cruda. Claro, por eso es que el queso blanco de Claro, Venezuela no sabe claro. igual en ninguna otra parte del mundo. Por supuesto. Porque Por uno eso tiene no- menos permisos sanitarios. Claro. Y de hecho uno tiene como unos anticuerpos contra eso probablemente. Claro. Yo estoy seguro que un queso a una persona que siempre ha comido queso pasteurizado como un queso Se venezolano, no, tal vez no se enferme, Pero pero le da su cosa le en cae el más estómago. pesado. ¿No? ¿Y eso por qué será? Porque un tema rural, de que no se pasteurizaba antes y se quedó la costumbre. No, porque no, en primer lugar, aquí había demasiado ganado. Claro. O sea, demasiado ganado, la carne se perdía. Aquí se comía carne 3 veces al día, los esclavos comían carne, los indígenas comían carne. ¿Qué tal? Se mataba una res y sacaban el cuero y lo demás se quedaba la res tirada ahí es que, imagínate, llegaron 80 vacas, esas 80 vacas se multiplicaron en menos de un siglo, en 2 siglos, en no sé cuántos millones de cabezas de ganado, porque encontraron todos esos pastizales, el llano, verde, Cómanse todo verde, eso. coman eso. Todavía que hay ganado que come alimento natural, no es pienso artificial como en otros continentes. Y la carabina, yo le quiero preguntar la carabina. La carabina es como una yaquita que está Es rellena una, de es caraota. una caradita rellena con caraota, es muy trujillano Sí, porque yo y no picante. conozco eso. Y lo comemos mucho también en Lara, no sé, mi familia Claro, tiene familia de los Andes, pero no somos andinos. claro. Y les encanta, a mi bisabuela Claro. le encanta la carabina, es muy picante. Y Es le echa suero. Más pequeñita, Qué con delicia. caraotas negras, toque picante y suero arriba. Qué delicia. ¿Le gusta a usted la carabina? Sí, bueno, tiene sus consecuencias. Sí, Ah. sí. Tiene tantas cosas. Ay, yo tengo familia andina y nunca había comido eso. Qué Lo que rico. hace mi abuela es las arepas andinas, pues, que es de Ajá. harina. O sea, yo pensé que también era normal. Mm. O sea, no es normal, que lo comía en todos lados y la verdad no. ¿Quiere agregar algo más sobre Sobre su libro, sobre aparte el que libro? lo vayan a comprar en O las algo librerías. Bueno, si lo puedes poner. para terminar el episodio? Leer para comer está en venta en todas las librerías que quedan en Venezuela. Si no, lo pueden conseguir por redes sociales, o si no, me siguen a mí también, @Miropopic Editor. Y les recomiendo el prólogo de Luis Carlos Díaz, Somos dulces, pero estamos salados. Y si le escriban a usted por Instagram, por ejemplo, ¿usted se lo puede vender? Yo respondo todo. Bueno, yo generalmente no lo vendo, bueno, sí lo puedo vender también, Bueno. pero hay gente que vive de eso vendiendo libros. Claro. Yo lo escribo. Claro. Entonces, cualquier cosa, si están Claro. en Venezuela, pueden comprarlo en Se librería. comunica por redes sociales y le digo... ¿Y en dónde- Amazon está? ¿Ah? En Amazon. No todavía. Pero los va a Ok. vender hacia afuera. Sí, claro, pero hay que salir de primero del libro impreso. Claro. Hay que volver al libro. Tiene razón. Y aprovechando que ustedes son los jóvenes que siguen este programa, los libros no muerden. Los libros no. Leer es gratis. Me gusta este final. Y leer da ganas de comer. Y dan ganas de comer, vale. Muchísimas gracias. Muchísimas don gracias Miro, por venir estar hoy. aquí. Bueno, y en conclusión, Quedamos a medias. Ya saben, pueden Muestra tu seguirnos. Mis medias son de queso, como esto es un programa. las mías son de papaya. Yo tengo aquí gorgonzola, pecorino, parmesano. ¿Esto qué es? Reg- Yo no sé, eso sabe queso vos. paisa, queso telita, Vos seguro. sabés eso, vos sabés Queso eso. italiano. Pero bueno, chao. Gracias por venir. Compren el libro. Suscríbanse, Suscríbanse. a Patreon y pues nada. Y dejen su comentario, porque sabéis que nos comentaron que hay gente que va en Google Podcast y ahí no puedes darle like y no puedes hacer nada. Coño, que les cuesta poner YouTube comentario. rapidito y le da un comentario y ya. Claro, para que Vaya. el algoritmo nos favorezca. Y bueno, chao. Y si tienen alguna comida particular de Navidad o alguna tradición particular de Navidad, coméntenla acá. Y vamos a hacerle justicia a la yaca con mayonesa. Comenten abajo si les gusta la yaca con mayonesa. No, yo no apruebo. Ni el señor Miro tampoco, ¿verdad? Tampoco, jamás. No aprobamos. Jamás me voy ya. Me retiro. Chao. Chao, chao.